buenos días, noches, tardes, mis queridos amigos amantes de las plantas. Bueno, en este video les voy a hablar acerca de las plantas desérticas, ya que es una petición que me han hecho algunas cuantas veces. Y bueno, pues son plantas muy especiales que en realidad necesitan un video para ellas solas. Bueno, las plantas desérticas abarcan una gran parte de plantas. Y no todas las plantas desérticas son plantas suculentas, pero las plantas suculentas son las plantas más especializadas para vivir en climas tan adversos como lo es el desierto. Y bueno, pues como ya muchos de ustedes sabrán, yo vivo en Monterrey, Nuevo León, que es una zona desértica. Para mí es un poco más difícil, y eso que estoy hablando de plantas, mantener mis plantas bonitas y saludables, digamos, cuando estamos en época sobre todo de verano. Aquí la temperatura incluso ha llegado a más de 45 grados y las plantas aparecen quemadas. Como ya saben, y esto es tema para otro video, en todas partes del mundo hay plantas de aquí y de allá, o sea que no son nativas de aquí, por lo tanto tengo plantas con las que batallo más que con otras plantas. En Monterrey, Nuevo León, la mayoría de las plantas que se da por aquí son plantas desérticas porque son las que más aguantan estos climas. Las plantas desérticas son plantas en verdad muy especiales, luchadoras y bueno, digamos sobrevivientes, porque al transcurrir los siglos han tenido que hacer modificaciones en su morfología para poder sobrevivir en estas zonas tan increíblemente calurosas. Y bueno, resecas y también la sal del suelo, zonas de suelo muy calcificado, con la que para cualquier otra planta sería imposible sobrevivir. Para empezar, una de las especializaciones que tienen las plantas desérticas son las hojas. Todos conocemos las plantas como tienen sus hojas abiertas para recibir más luz del sol y poder hacer así una mejor fotosíntesis. En cuanto a las plantas desérticas, tuvieron que hacer esta modificación y tuvieron que hacer sus hojas mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque en el desierto lo que más sobra es sol y lo que menos necesitan estas plantas es perder agua por evaporación. Así que hicieron sus hojitas más pequeñitas para no quedarse sin agua, que son los pequeños matorrales del desierto, como por ejemplo este pequeñín de aquí llamado Saloum, que también se encuentran en los desiertos de Egipto. Y bueno, pues son adaptaciones para evitar la deshidratación. Y ya que pues en el desierto la temperatura es muy diferente del sol a la sombra, digamos que estos pequeños matorrales son la vida o un oasis en el desierto, porque es ahí donde se refugian pues algunos animalitos que por ahí encontramos muy comunes en las zonas desérticas. Y bueno, una de las adaptaciones más impresionantes que tienen estas plantas, lo que son las plantas suculentas. Estas son las plantas más especializadas para vivir en el desierto, ya que muchos tienen forma globosa y esto lo hacen para contener más el agua. Estos definitivamente decidieron quitarse las hojas de encima porque lo vieron como un estorbo. Y también decidieron hacer una pared mucho más gruesa para evitar la deshidratación. Y al contrario de lo que las otras plantas hacen y de lo que todos pensamos, las plantas desérticas no realizan su fotosíntesis durante el día. Lo que hacen es cerrar los estomas para no perder más agua y esperar a que llegue la noche. Durante el día reciben las horas de sol y el dióxido de carbono y la fotosíntesis la realizan durante la noche cuando es más seguro abrir sus estomas y no perder el agua. Las hojas que tenían son sustituidas por espinas refrigerantes y reflejantes. Son espinas blancas que reflejan la luz del sol y pues ayudan a que la planta esté un poquito más fresca. Otra cosa súper especial de las plantas desérticas son las semillas. Y esto es súper especial porque todos sabemos que cuando a la semilla le pones agua y no tardará en germinar. Y esto hablando de las plantas, digamos, normales, de las plantas que no son desérticas. Pero con las plantas desérticas esto era un problema, porque en sus adaptaciones no podían permitir que una lluvia ocasional hiciera que sus semillitas empezaran a germinar cuando no era debido. Porque si estas semillas tenían, digamos, una pared delgada
y sustancias que se activen a la primera lluvia, las plantitas que nacerían serían plantitas que no sobrevivirían. ¿Por qué? Porque esta lluvia era una lluvia ocasional y no iba a llover por más tiempo, lo que significa que si la planta nacería, germinaría y crecería un poco, entonces la planta moriría porque ya no volvería a llover. Entonces esto era algo contradictorio. Y la naturaleza decidió que las semillas de las plantas suculentas, las plantas desérticas, tuvieran una pared un poco más gruesa, aquí algunas semillas, y que tuvieran componentes, sustancias que hicieran letargo en la semilla para que ésta no germinara con cualquier charquito de agua. Pero si la lluvia empezara a ser más seguida, que fuera temporada de lluvia, entonces la misma cantidad de agua que se va juntando en el suelo y que le va cayendo a la semilla va a provocar que esta sustancia se diluya para poder dar así paso a la nueva vida de la semillita. Y por cierto, las semillas de las plantas desérticas viven por muchos años. Otro dato interesante de las plantas desérticas es que no pueden, digamos, tener una superficie muy abierta en lo que es la parte aérea de la planta. ¿Por qué? Porque la planta se deshidrataría. Lo que la planta menos quiere es tener una superficie donde le pegue demasiado el sol. Hicieron modificaciones en sus raíces. ¿Y qué significa esto? Donde más abunda la parte de la planta es en la parte subterránea. Hacen ramificaciones en sus raíces a manera de que la parte más extensa de la planta se encuentra bajo la tierra. Esto les ayuda a buscar partes húmedas que se encuentren bajo la tierra para poder así evitar su deshidratación. Como por ejemplo está esta plantita por aquí que ven en la imagen, es una planta de Sudáfrica, Adenia glauca. Esta plantita, su parte aérea no supera un peso de 2 gramos, mientras la parte de la raíz, que es un bulbo, llega a pesar 9 kilos. Y otras plantas que su raíz la hacen muy extensa, sobre todo en las partes superficiales del suelo, es ahí donde más se encharca el agua cuando llueve. Y hay plantas que hacen las ramificaciones tan amplias que llegan a medir 30 metros desde donde se planta. Pero también están los otros tipos de plantitas, como este pequeño arbusto brasileño, Andrea humilis, que es capaz de lograr que su raíz excave incluso hasta 18 metros de profundidad. Esto lo hace con la finalidad de buscar el agua. También hemos notado que la gran mayoría de las plantas desérticas, la mayoría tiene espinas por todas partes. Eso también lo hace para defenderse de los animalitos herbívoros que se encuentren por ahí. Es un sistema de defensa que tienen todas. Y bueno, me imagino que esto sí lo querían saber todos. Una planta desértica suculenta, que son las plantas estas globosas, que son las que almacenan el agua para irla consumiendo durante el tiempo que ellas saben que no van a tener agua. Estas plantas llegan a vivir hasta 2 años sin lluvia, sin gota de agua. Pero claro, como son todas las plantas, todos los seres vivos, necesitamos el agua. Si llegan a pasar más de 2 años, indefinidamente morirán. Por eso es que tienen unas semillas tan resistentes para así asegurar su sobrevivencia. Otra especialización que tienen, y esto también se atribuye más a las plantas suculentas, que son las plantas más representativas de los desiertos, es su gran tolerancia a los suelos halófilos. ¿Qué es esto? Suelos que tienen mucha sal. En estos lugares casi no llueve, así que la sal se va acumulando y se va acumulando, y estas plantas logran soportar grandes cantidades de sal en sus tejidos sin que esto les afecte. Esto ha sido una especialización muy grande en ellas, ya que cualquier otra planta moriría con un suelo así. Pero bueno, también se da que algunas soportan un tipo de sal y otras otro. Y bueno, incluso hay otras plantas, como esta planta súper especial que ven en pantalla. Esta plantita es capaz de separar la sal del agua y sacarla de su cuerpo. Cuando saca la sal de su cuerpo, deben de saber que la sal es un elemento que absorbe el agua. Donde quiera que haya gotitas de sal o granitos de sal, el agua, digamos, la humedad atmosférica se va a donde está esa sal. Así que esta plantita
absorbe el agua salada de las raíces de la tierra y ya cuando está dentro de ella separa la sal del agua. Y todavía que separa la sal del agua, cuando saca la sal de su cuerpo, la sal se queda adherida en sus pequeñas ramitas y esta sal todavía absorbe la humedad atmosférica que se encuentra afuera. Así que es una planta súper especial que es capaz de hacer una cosa como esta. Y bueno, pues no todo es belleza y especialización en cuanto a las plantas desérticas. También hay un tipo de planta desértica que, como su ciclo biológico es muy rápido, pueden vivir después de una temporada de lluvia y completar su ciclo biológico. Estas plantas en verdad no tienen gran especialización. Lo único que destaca de ellas es su rápido ciclo biológico, que como es muy rápido pueden vivir después de una temporada corta de lluvia. Es un dato de los más interesantes y más preciosos a mi consideración, es la flor. Las flores de las plantas desérticas son muy preciosas, son muy vistosas y bueno, tal vez algunos piensen que las plantas desérticas en verdad no son muy bonitas. No tienen hojas muy vistosas, no tienen gran tamaño como un árbol gigante, como un eucalipto. Se ven algo, digamos, sin chiste. Aunque la verdad, su especialización las hace ser muy extraordinarias, pero no me van a negar que las flores de las plantas desérticas son unas de las flores más bonitas que te puedas encontrar en cualquier lugar. Yo sé que hay flores muy bonitas en muchas plantas, pero las plantas desérticas son grandiosas, tienen unas flores preciosísimas, muy vistosas y que duran un poquito de más tiempo que algunas otras plantas que te dan flores solamente por un día. Así que si eres una persona que estás empezando en el mundo de las plantas, te recomiendo las plantas desérticas y sobre todo las plantas suculentas. Si eres una persona que no estás acostumbrado a tener plantas, lo más seguro es que se te va a olvidar regarla. Así que estas plantitas están totalmente adaptadas a esos sitios donde no hay nadie que se acuerde de ellas. Por eso son de las primeras plantas que yo le recomiendo a las personas que empiezan en este mundo. Así que pueden pasar 2 o 3 semanas sin que la riegues y no se va a morir, seguirá ahí esperándote y recordándote que ahora vive contigo. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado, espero que les haya instruido. A mí me gustó mucho el tema, yo tampoco sabía mucho sobre esto, pero ahora que lo sé voy a conseguir más plantitas desérticas. Sobre todo esas plantitas suculentas de las que tanto les hablo yo, son muy preciosas y lo más impresionante que a mí se me hace es que estas plantitas no necesitas ni ponerles hormonas, ni ponerles un bote encima para que hagan raíz. Con estas plantitas, con un pedacito que tengas y lo pongas en tierra por unos 5 días a la sombra, vas a tener tu plantita desértica globosa. Son plantitas en verdad muy independientes. Y bueno, pues a mi visión son de las plantas más especializadas, más sobrevivientes, más impresionantes que puede haber. Hay muchos tipos de plantas muy especiales, muy increíbles, pero estas plantas por ser sobrevivientes se merecen un 10 y se merecen una estrellita. Y bueno, mis amigos, los dejo ahora, no sin recordarles que a los 20,000 suscriptores les voy a dar un regalito. Cuando lleguemos a eso voy a hacer un video para explicarles exactamente lo que quiero que hagan para recibir ese premio. Ahora los dejo y recuerden, sugerencias aquí abajito y denme chance porque la lista es muy larga. Nos vemos, bye.